la palabra se lee para la gloria del Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Palabra de Dios. Oramos. Padre, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, venimos ante tu presencia, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gloria y te damos honra, Dios mío, Señor. Ha llegado el momento de predicar y exponer tu poderosa palabra. Dios mío, como siempre acostumbro, Dios mío, te pido que seas tú ministrando, que seas tú hablando, que seas tú, Dios mío, Señor Padre, poniendo palabras en mis labios. Señor, que mientras yo predique tu palabra, Dios mío, tú me la permitas predicar con la unción tuya. Dios mío, Señor, y que seas tú convenciendo, que seas tú ministrando, que seas tú redarguyendo, que seas tú salvando, Dios mío, que seas tú sanando, que seas tú, Dios mío, obrando en cada vida aquí presente, Dios mío, Señor Padre. Sabemos que tu palabra no retorna para atrás vacía. Dios mío, predicaré tu palabra para la gloria y honra de tu nombre. No a nosotros, sino que a tu nombre siempre daremos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Se pueden sentar. Aleluya. A su nombre. Escúcheme, iglesia, mira. Yo sé que todos ustedes me van a comprender cuando les digo que hay momentos en la vida donde sentimos como que todo terminó. Yo estoy seguro que yo no estoy solo cuando digo esas palabras. Todos nosotros hemos pasado o quizás estamos pasando, ¿verdad?, por un momento en nuestras vidas donde sentimos que todo terminó. Quizás son puertas que en el momento se cierran. Quizás es esa oración que aún hasta el día de hoy no vemos que es contestada. Porque la realidad es que muchas veces nos podemos encontrar mucho tiempo, meses y hasta años orando por una petición que todavía no hemos visto contestada. Quizás un diagnóstico, quizás el matrimonio, quizás los hijos, quizás la familia. Quizás, ¿verdad?, llegamos en momentos en nuestras vidas donde prácticamente las fuerzas se terminan y no hay esperanza. Y cuando nosotros miramos alrededor, solo vemos que desierto. Me refiero a esos momentos donde nos decimos, ¿y ahora qué? ¿Cuántos han dicho esa frase? ¿Cuántos muchas veces se han encontrado en una encrucijada? O muchas veces, como decimos nosotros, entre la espada y la pared, donde aparentemente ya no hay, pues, respuesta, ya no hay solución, donde se ve claramente que todo terminó, todo se acabó. Y decimos, ¿y ahora qué? Pues Israel conocía muy bien esa sensación. Ellos llevaban 40 años siguiendo a un hombre llamado Moisés. Un hombre bien grande para ellos, el libertador, el hombre que ellos vieron que pudo dividir el mar en dos. El hombre que hablaba con Dios cara a cara. Ese hombre murió. Yo creo que solamente tratemos de imaginar ese momento para el pueblo de Israel. Era un momento que todo se había desvanecido, todo terminó. Estaban en luto, llenos de incertidumbre, y en ese silencio me imagino que ellos se decían entre ellos, ¿y ahora quién nos va a guiar? ¿Y ahora quién nos va a introducir a esa tierra que Dios prometió?
¿Y ahora quién nos va a llevar? Ellos todavía no habían conquistado la tierra prometida. Todavía no estaban en ese lugar. Todavía se encontraban en el otro lado del río Jordán. La promesa todavía seguía sin cumplirse. Ahí es cuando ese desierto, me imagino, se sentía más seco que nunca. Y la promesa parecía como que se desvanecía, ¿verdad? Con el último suspiro que Moisés dio en esta tierra. Y ahí es cuando pues parece que todo estaba terminado. Pero algo interesante que podemos ver es que aunque el pueblo de Israel se encontraba en esa situación, sin esperanza, lleno de incertidumbre, en luto, en medio de un desierto, su líder había muerto, para ellos ya todo estaba terminado, pero lo que ellos no sabían era que todavía Dios no había terminado. Todavía Dios no había terminado, y esa es la palabra que Dios quiere ministrar a cada uno de nosotros en este día. Porque yo sé que al igual que Israel, yo sé que todos nosotros, hermanos, pasamos por momentos. Quizás muchos de nosotros entramos por esas puertas, como dije anteriormente, con una situación específica donde hemos pensado que ya todo está terminado. Sin esperanza, con incertidumbre, turbados. Pero Dios, aleluya, viene a hablar y decir que todavía Él no ha terminado, que apenas es el comienzo de lo que Él hará en cada una de nuestras vidas. Todos nosotros conocemos la historia de Israel. Israel estuvo, hermano, por mucho tiempo en esclavitud, en opresión. Estuvieron más de 400 años en esa condición en Egipto. 400 años, hermano, es mucho tiempo. Esclavos, oprimidos, maltratados. ¿Qué no pasó a este pueblo? Y había una promesa de parte de Dios. Dios había hablado. Dios había prometido a su pueblo una tierra que era una tierra bendecida. Una tierra donde fluía leche y miel. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo interesante de esto es que por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando alguien habla, quién es el que está hablando. Porque hay veces que el hombre es el que habla, pero hay otras veces que es Dios el que habla. Y cuando Dios es el que habla, tú puedes estar seguro o segura que no importa lo que pase, eso que Dios habló se tiene que cumplir. Dios había dado una palabra. Dios había dado una promesa. La promesa no vino de Moisés. Ahí está la diferencia. La idea de sacar al pueblo de Egipto no vino de Moisés. La orden no vino de Moisés. El plan no vino de Moisés. La promesa de la tierra prometida no vino de un hombre. Vino de parte de Dios. Y había una promesa. Pero aquí el punto es que entre la promesa y el cumplimiento pasan muchas cosas. Desde el momento que Dios habla, desde el momento que Dios suelta la palabra, desde el momento que Dios hace esa promesa, hasta el momento en que se va a cumplir, pasa un tiempo bastante largo. Y este pueblo, cuando Dios le da esa promesa, pasó un tiempo. Pasó un tiempo de desierto, un tiempo de pruebas, un tiempo de murmuración, un tiempo de hambre, un tiempo de guerra, tiempo de disciplina. O sea que ellos pasaron por diferentes etapas y temporadas de su vida en medio de ese tiempo donde desde que Dios habló hasta donde Dios llegó el tiempo de cumplir la promesa. Ellos habían pasado por todo eso. Se encontraban en un desierto, pasando por todo eso. Y cuando parecía que ya estaban cerca, porque estaban cerca,
se encontraban ya cerca, Moisés muere. Imagínate la situación. Ya ellos llevan ya casi 40 años en el desierto, pasando por pruebas, hambre, dificultad, murmuración. ¿Qué no pasaron ellos? Casi ahí. Y muere Moisés. Humanamente hablando, pues todo apuntaba a una tragedia. Porque muchas veces el error de nosotros es confundir, hermanos, aleluya, y pensar que Dios está sujeto a las circunstancias. ¿Ve? Dios no está sujeto a las circunstancias. Dios es un Dios soberano. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios no está sujeto al tiempo. Alabado sea Él es el tiempo. ¿Me están entendiendo? Entonces el error que nosotros podemos cometer es que Dios está limitado o está sujeto a las circunstancias. Las circunstancias, hermanos, no pueden cambiar el propósito y el plan de Dios para con cada uno de nosotros. Hermano, si él es el escritor de la historia, cada uno de nosotros tenemos una historia. Y todo se tiene que sujetar a Él. Dios no depende de las circunstancias para Él poder cumplir las promesas. No importa lo que pase, lo que Dios habla se tiene que cumplir. Amén, aleluya. No importa quien no quiera. Cuando Dios habla, cuando Dios decreta una palabra, tú puedes estar seguro que en el tiempo indicado Dios lo hará. Y aquí dice, aconteció. ¿Qué aconteció? La muerte de un hombre. Y no cualquier hombre. El hombre que Dios había escogido para liderar la liberación de su pueblo del faraón. Y dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, aquí estamos viendo que el capítulo comienza diciendo que Moisés murió. Pero lo interesante de esto es que dice que el que murió fue ¿quién? El hombre, no la promesa de Dios. No dice que la promesa se terminó. No dice que la promesa ya no se va a cumplir. Sucede que aconteció que muere Moisés y junto con la muerte de Moisés no está, amén, aleluya, la promesa de Dios. No podemos confundir las cosas. El que muere es el hombre. El que muere en otra ocasión es Moisés, es el líder. Pero la promesa de Dios seguía vigente para el pueblo. Dando a entender entonces que la muerte del siervo no significaba que la promesa estaba muerta. Y es por eso que nosotros tenemos que entender esta palabra. Porque muchas veces tendemos a confundir las situaciones y vemos que la situación está ocurriendo y lo vemos por terminado simplemente por las circunstancias. Se nos olvida que el que habló fue Dios. Cuando nosotros pensamos que todo está terminado, Dios dice todavía, yo no he terminado. Cuando tú dices y piensas que ya no hay solución, Dios dice, ahora es que yo voy a comenzar. Cuando tú dices que ya no hay esperanza, ahí es cuando Dios dice, tú vas a ver lo que yo voy a hacer. O sea, yo no sé, yo no sé lo que tú perdiste, amén, yo no sé lo que se ha terminado específicamente en tu vida. Lo que yo sí sé que independientemente de lo que hayas perdido o lo que se haya terminado, aleluya, eso no cancela el plan, el propósito que Dios tiene para con tu vida, iglesia. O sea, hay algo que yo he aprendido de Dios. En el tiempo que yo le llevo conociendo y sirviendo, es que Dios no necesita que las cosas estén bien para Él poder obrar. Nosotros, como humanos, pensamos que para que las cosas vayan bien,
o para que las cosas puedan funcionar, tiene que ir bien. Pero el Dios a quien yo le sirvo es un Dios que se especializa, hermano, aleluya, aun cuando las cosas van mal. Que la Biblia dice, hermano, que para los que le aman, todas las cosas obran ¿para qué? Para bien. Le servimos a un Dios que aún esos momentos donde pensamos que todo está terminado, esos momentos de crisis, de desgracias, esos momentos de dificultad, Dios los utiliza para el bien de cada uno de nosotros. Dios los utiliza para Él glorificar su nombre, y simplemente es una etapa y una temporada en el proceso para poder llegar a donde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros. ¿Te imaginas a José allá en la cisterna donde lo metieron? Porque hay algo peculiar de parte de Dios, que cuando Dios hace un llamado, cuando Dios te habla, cuando Dios te promete algo, Él te da esa promesa, pero Él no te dice por lo que tú vas a pasar para llegar a ver esa promesa. Porque Dios en su omnisciencia, en su soberanía, sabe que si Él llega a decirnos todo lo que nos va a acontecer para poder llegar ahí, nosotros, hermanos, cogemos y arrancamos antes de tiempo. Dios le habla a José. Yo no estoy hablando de Josué, de José. Y le da un sueño. Ese sueño tiene un significado. Pero no le dijo todo lo que iba a pasar hasta que se cumpliera ¿qué? Ese sueño que Dios le dio. Y mira que pasó mucho. Ve, porque está el momento donde Dios suelta la palabra, Dios da el sueño, amén, Dios da el llamado, y está el momento donde se cumple. Pero ese espacio no hizo soñar. Y se lo contó a sus hermanos. No hizo soñar. Y se lo contó a sus padres también. Que ya los hermanos tramaron algo en contra de él. Planearon matarlo. Pero gracias a un hermano que se compadeció y dijo no. Y lo vendieron. Y allá pues pasó por todos esos procesos. Termina, hermano, preso inocentemente. Pero al fin de todo, se cumplió la promesa de Dios. Ninguna de esas circunstancias, o sea, aún en esa cisterna, él podía pensar, aquí está todo que terminado. Cuando lo vendieron, pudo decir, aquí está todo terminado. Cuando se encontraba en la prisión encarcelado, aquí está todo terminado. Pero Dios en cada momento, en cada proceso de su vida, Dios, hermano, estaba ahí con él, glorificando su nombre. Donde sabemos que más luego, cuando llega el punto donde el hombre entonces llega donde Dios lo había puesto, prometido, él pudo decir claramente, verás, y todo esto Dios fue el que lo permitió. Dios fue el que lo permitió para el bien. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Entonces, lo que parece un final para nosotros, muchas veces es el comienzo de una historia que Dios sigue, hermano, escribiendo. Y aquí vemos que Dios no está ignorando la realidad. El hombre había muerto. Él reconoce que Moisés había fallecido. No está ignorando que el pueblo estuviera dolido. Pero aparte de que eso fuera una realidad, le da una palabra y le dice, ¿ahora qué? Levántate. Él dice, sí, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, él no está ignorando la realidad.
Pero le dice, ahora pues levántate, pues pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mira, Israel pasó 40 años en el desierto. Y en esos 40 años yo estoy seguro que muchas veces pensaron que Dios se olvidó. Porque somos nosotros y pasamos unas par de semanas. Sí, porque es fácil leer la historia de aquí y decir, qué incrédulo. Es fácil tú leer la historia desde acá, aquí en el siglo XXI, y no estar en los zapatos de estas personas. Somos nosotros y estamos unos meses esperando de que Dios obre, hermano, y nos volvemos un 8 y nos queremos ahogar en un vaso de agua y solamente ha pasado unas semanitas nada más. Solamente ha pasado unos meses, un año, 2. Esta gente estaban 40 años. 40 años. Alabado sea el nombre del Señor. Pero algo interesante de estos 40 años es que todo tiene un propósito, iglesia. Y una de las cosas que Dios estaba haciendo en ese tiempo era que Dios estaba formando a un pueblo. Dios fácilmente podía introducirlos a ellos, hermano, en unas par de semanas. Lo podía hacer. Pero esos 40 años simplemente fueron el antesala. Esos 40 años fueron un tiempo que Dios utilizó para procesar y moldear a un pueblo que necesitaba ser ¿qué? Moldeado y procesado. Lo que nosotros no conocemos y lo que nosotros no sabemos es que nosotros necesitamos ser procesados por Dios. Porque no se trata solamente de la promesa. O sea, muchas veces nos enfocamos en esa promesa, nos enfocamos en la bendición, pero no se trata solamente de esa promesa que Dios habló, no se trata solamente de esa bendición, sino que se trata de prepararnos para que nosotros entonces podamos estar que firmes y capaces de sostener que esa bendición cuando llegue a nuestras manos. Porque Dios sabe que si te la da ahora, si te la da ahora, no vas a poder que sostener esa bendición. Quizás no vas a tener la madurez, amén, que necesitas para poder sostener esa bendición, aleluya. Hay que ser procesados, hay que ser formados primeramente antes de que Dios nos entregue esas promesas que tiene para nosotros. Muchas veces todavía estamos muy inmaduros. Mira, no es lo mismo que tú le des a un muchacho joven, ponle 16, 17 años, por ahí 18 años, que tú le des $30,000 en la mano, a que tú solo le des a una persona de 35 y 40 años. Aunque hay muchos de 40 que parecen de 18, pero ustedes me entienden lo que yo quiero decir. ¿Por qué? Porque el de 35 y 40 ya es más maduro. Es más sabio. Va a poder que sostener y administrar eso de una manera diferente y mejor que un muchacho de 16, 17, 18 años. Entonces, muchas veces llegan momentos a nuestras vidas donde nos preguntamos, ¿y por qué es que las cosas no se ven según Dios las habló? Porque escuchamos la promesa que Dios nos dio. Yo no sé cuántos aquí tienen promesas de parte de Dios. Yo no sé a cuántos aquí Dios le ha hablado específicamente sobre algo. Tienen promesas.
algo que Dios le ha hablado específicamente. Y pasa el tiempo y tú ves como que las cosas no se ven absolutamente nada como que como Dios las habló. Pero eso tiene una respuesta sencilla. ¿Sabe cuál es? Que todavía Dios no ha terminado. Si no se ven como Dios las habló, es que todavía Dios está aquí trabajando. Significa que todavía Dios no ha terminado. Lo que muchas veces nosotros estamos viendo como retraso, tenemos que entender que Dios está detrás de esos aparentemente retrasos, esos contratiempos, esas veces como que sentimos como que damos 3 pasos al frente y después de dar 3 pasos para el frente como que damos 10 para atrás y sentimos como que todo se retrasó, como que todo se aguantó. ¿Qué es lo que está pasando? Aún en medio de esos retrasos, Dios está ahí trabajando. Mira, hay veces, créalo o no, hay veces que Dios en su inmenso amor, su misericordia y en su soberanía nos lleva a nosotros por otro camino. No para castigarnos, sino para simplemente procesarnos, simplemente para moldearnos y enseñarnos a cada uno de nosotros. Porque tú sabes que lo que nos moldea a nosotros, lo que nos procesa a nosotros, lo que nos enseña a nosotros son específicamente esos caminos que son duros, que tienen dificultad, que tienen pruebas, que tienen contratiempos. Son temporadas que son feas. Yo no sé de ustedes, pero yo he tenido temporadas en mi vida que no me han gustado. O sea, nuestra historia es una que tiene muchos capítulos. Y no todos los capítulos son iguales. Hay capítulos que son mejores que otros. Y el problema es que tú piensas que porque este capítulo fue bueno, el otro se va a poner mejor. Y hay capítulos en nuestras vidas que tú pasas por una temporada buena, pero tú piensas que la otra va a ser mejor. Y cuando vienes a ver, es una que es fea. Entonces, espérate, pero yo acabo de pasar por una temporada, un capítulo en mi vida que fue de bendición, fue tremendo, fue bueno, aleluya. ¿Qué pasó ahora? Y hay temporadas, hay épocas que nos gustan, que son feas, donde quizás tomamos malas decisiones, porque eso es parte. Tú sabes que eso es parte del proceso, que Dios permite también que nosotros, hermanos, aleluya, fracasemos. Quizás nos colgamos en un par de exámenes que Él nos da, pero esos exámenes que nos colgamos también tienen enseñanzas para cada uno de nosotros. Porque cuando llega el tiempo de la verdad, cuando llega el tiempo de la bendición, cuando llega el tiempo de cumplirse la palabra, entonces tú vas a saber que tomar las mejores decisiones. Vas a estar equipado. Entonces, lo que termina quizás una temporada, un capítulo, pero no el propósito de Dios. Y es peligroso confundir una temporada, una época, un capítulo con el propósito. Porque hay procesos, iglesias, que simplemente preparan. Esos procesos están preparando, amén, aleluya, lo que esa promesa requiere. Hay promesas de parte de Dios que van a requerir ese tipo de procesos en tu vida. Se necesitan. Dios tiene que formar el corazón de cada uno de nosotros. Hay destinos donde primero hay que ser transformado. Ese es el lugar donde Dios trabaja con nosotros. Ese es el taller de Dios.
esos desiertos que no nos gusta, ese desierto que solamente te encuentras tú y Dios ahí. Esos son los momentos únicos de parte de Dios. Esa es escuela, eso es una escuela única. Porque es en esos procesos que tú vas a aprender lo que en un instituto tú no vas a aprender. Es en ese proceso, en ese desierto que tú vas a aprender lo que en un seminario no te van a enseñar. Lo que en una iglesia quizás no vas a poder captar y aprender. Esos son los procesos donde es solamente Dios y tú. Que por más que tú leas Biblia, por más que tú te sepas los versículos, esos procesos, hermanos, son los que nos ayudan a crecer y nos ayudan a conocer a Dios de cerca. Alabado sea el nombre del Señor. Este pueblo en el desierto dependieron del maná. Ahí ellos aprendieron, hermano, a confiar, a obedecer, a conocer el carácter de Dios. ¿Qué no aprendieron el pueblo en esos 40 años? Ellos aprendieron, hermano, que Dios era su todo, su sustento, su proveedor, su médico, su guardador. Tenían hambre, Dios proveía maná del cielo, algo que nunca habían comido antes. Tenían sed, de una roca Dios salía, permitía, hermano. La ropa crecía juntamente con ellos. De día, columna de nube. De noche, columna de fuego. Esta gente, hermano, lo experimentaron todo. Y en todo ese proceso, Dios estaba procesándolos a ellos, formando el corazón de ellos. Porque tú te imaginas que Dios los sacara a ellos de Egipto y los metiera inmediatamente a la bendición, a la tierra prometida. No, 40 años en un desierto, siendo procesados para que conocieran el carácter de Dios, para que se conocieran ellos mismos. Porque muchas veces tú piensas que tú te conoces, tú no te conoces nada. ¿Tú sabías eso? ¿Tú piensas que tú te conoces? Mira, cuando tú piensas que tú te conoces, ahí es cuando Dios permite que suceda algo. Y la reacción tuya, tú vas a ver cómo tú reaccionaste, cómo tú te comportaste, cómo tú hablaste, qué decisión tú tomaste. Y tú vas a ver que todavía tú no te conoces tú mismo. Pensamos que nos conocemos. A su nombre damos gloria. Mira, yo estoy seguro que nosotros hemos experimentado cosas grandes de parte de Dios. Y son tantas las cosas que hemos visto, hermano, de parte de Dios para con nosotros. Pero a pesar de lo que hemos visto y hemos experimentado, todavía muchas veces llegan situaciones donde por dentro como que decimos, lo hará de nuevo. O sea, estoy diciendo que en el transcurso de servir al Señor y conociéndolo, hemos visto, hermano, cómo Dios ha glorificado nuestras vidas. Hemos visto su favor, su bendición, donde Dios ha contestado a peticiones y ha obrado a nuestro favor en diferentes situaciones. Pero aún de que eso es una realidad, llegan situaciones en nuestras vidas donde todavía está la interrogante.
lo podrá hacer. Lo hará de nuevo. ¿Mm? O sea, esta gente, hermano, vieron las plagas. ¿Qué no vio el pueblo de Dios? Ellos vieron cómo Dios, hermano, se glorificaba de manera tremenda, sobrenatural. Vio la muerte de los primogénitos. Salieron de allí, vieron el mar dividirse. Esta gente vieron la mano de Dios. Ellos experimentaron, hermano, ellos experimentaron verdaderamente, hermano, la mano de Dios a favor de ellos. Y aún así, parece que como que no era suficiente. Yo lo que sé es que tenemos a un pueblo que haya visto la mano de Dios en diferentes maneras. Y cuando estuvo cerca de entrar después de casi 40 años, se muere el líder de ellos. Un momento difícil, de incertidumbre, de dudas, donde prácticamente ellos lo veían todo que terminado. Pero Dios no había terminado. La Biblia me dice a mí, el apóstol Pablo, en cierta ocasión cuando le escribía a la iglesia de Filipo, le dijo a ellos que el que comenzó en ellos la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso es lo que yo sé. Eso es lo que yo conozco de Dios. Que el que comenzó la buena obra en nosotros, que el que comenzó la obra en ti, amén, aleluya, la va a perfeccionar, la va a terminar, porque el que la comenzó fue Él. Mira, Dios no es como nosotros. Nosotros somos los que comenzamos las cosas y no las terminamos. Nosotros somos los que dejamos las cosas a mitad. Yo no sé de usted, pero yo soy así. Yo voy a hablar de mí. Empezamos cosas y no las terminamos. Las dejamos a mitad. Pero Dios no es así. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra, aleluya. Yo no sé de usted, pero Dios comenzó una buena obra en mí. Él comenzó una buena obra en mí hace 20 y pico de años atrás. Es más, la comenzó desde mucho antes. Lo que pasa es que yo no lo sabía. Porque todavía yo no la entendía para ese entonces. Pero hace 20 y pico de años atrás, Dios comenzó a trabajar. Comenzó la obra magnífica en mi persona. Y todavía está trabajando y seguirá trabajando, porque la Biblia me dice a mí, aleluya, que el que la comenzó la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que va a seguir trabajando en cada uno de nosotros hasta que llegue el día que Jesucristo venga por la iglesia. Aleluya. Dios no ha terminado, iglesia. Dios no ha terminado. Dios no es como nosotros, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. En cierta ocasión yo me acuerdo que David dijo, hablándole a Dios, le dijo, Jehová cumplirá. ¿Ve? David sabía que el Dios a quien le sirve no dejaba las cosas a mitad.
Y él dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esas palabras son importantes porque se está hablando de los propósitos de Dios, no los tuyos. No lo confunda. Si tú estás hablando de tu propósito, pues eso quizás no se van a cumplir. Yo estoy hablando del propósito de Dios. No confunda el propósito tuyo con el propósito de Dios. Yo no estoy hablando de tus caprichos. Yo no estoy hablando de tus sueños, de tus deseos. Yo estoy hablando del propósito de Dios. Porque cuando tú vienes a Cristo y tú le entregas tu vida a Él, ya esto no se trata de ti, de tus sueños, de tus caprichos. Se trata de Él, de su voluntad en tu vida. Y eso lo enseñó Jesús, su propio hijo, que allá en Getsemaní, Él decía, si fuera por Él, no pasa de mí esta copa. Porque Él sabía lo que se aproximaba. Pero como Él entendió que no se trataba de qué, de Él, Él dijo, pero ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y David dijo, Jehová cumplirá su propósito. Él no dijo mi propósito. Él no dijo, Dios va a cumplir mis deseos, mis sueños. No. Jehová cumplirá su propósito. Estamos hablando del propósito de Dios. Y es por eso de poder comprender y entender cuál es el propósito de Dios para con tu vida. Ahora, yo tengo que decirte una cosa. Lo más seguro es que el propósito de Dios no encaje con el propósito tuyo. No encaje. Pero cuando tú te rindes al Señor de todo corazón y tú llevas esa vida, hermano, entregada a los pies del Señor en relación con Él, tú logras a comprender que el propósito de Él es mejor que el tuyo. Y el propósito de Dios incluye cosas, hermanos, que no gustan a nuestra vida, pero que son las necesarias. Dios cumplirá su propósito. Y la Biblia está llena de historias. Dios me trajo por Josué. Cuando muere este hombre Moisés, donde aparentemente todo está terminado, pero Dios apenas, hermano, comienza a trabajar, porque la historia no estaba terminada. Pero en realidad, cuando tú lees las Escrituras, en su totalidad, tú vas a ver que hay un sinnúmero de historias y ejemplos que nos demuestran, hermano, que cuando nosotros pensamos que está todo terminado, todavía Dios, hermano, no ha terminado. Una de las cosas que me vino a la mente fue cuando Marta y María estaban allí. O sea, ellas llegaron a creer que 4 días de Lázaro allí en la tumba era el final. O sea, entienda lo que yo estoy diciendo. Ya ahí no hay esperanza. Está todo terminado. Y es por eso que cuando Jesús llega, les reclaman. Si tú hubieras estado, nuestro hermano no hubiera muerto. ¿Ve? En ese momento, para ellas y para los que estaban allí, ya todo estaba terminado. No había solución. Ya no hay esperanza. Ya el hombre lleva 4 días. Ya apesta.
¿Pero qué Jesús dice? No, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y sucede el milagro. El hombre sale de la tumba después de 4 días muerto. Cuando ya estaba todo terminado, Dios entonces, hermano, dice otra cosa. Allí, mira, no solamente eso, me venía a la mente, yo me imagino los discípulos, todos los que estaban allí en el momento que crucificaron a Jesús. En ese momento, cuando Jesús quizá dijo sus últimas palabras, consumado es, en tus manos, ¿verdad? Entrego mi espíritu. Allá, me imagino que para todos los que estaban allí, ya eso fue que el final. Todo estaba ¿qué? Terminado. Hasta que llegó el tercer día. Y la historia que cambió. Nosotros muchas veces vemos el fin, pero Dios ve procesos. Nosotros vemos quizás retrasos y Dios lo que está viendo es un momento perfecto para Él entonces actuar y glorificar su nombre. Y es por eso que Dios nos concientiza hoy de que aunque las cosas se vean que ya no tiene solución, que todo está terminado, quizás esa puerta se cerró, haya pasado lo que haya pasado, Dios nos recuerda que si Él depositó una palabra, una promesa sobre tu vida, no lo des por terminado. Porque las circunstancias, amén, no van a determinar el propósito de Dios. Todavía Dios no ha terminado. ¿Cuántos lo están entendiendo? En una situación, o sea, yo meditaba en esto, hermano, porque vuelvo y repito, una cosa es que tú lo leas, pero cuando tú entras profundo y tú tratas de ponerte en los zapatos y estar en esa situación, ¿qué significaba Moisés para ellos? El gran líder. Ese, o sea, el hombre, hermano, que los lideró en todo el proceso en Egipto, salieron, dividió el mar, el que hablaba con Dios cara a cara, o sea, y ahora, después de casi 40 años, la esperanza que ellos tenían que este hombre lo iba a dirigir hacia ese lugar, se desvanece. El hombre muere. Era normal de que ellos dijeran, ¿sabe qué? Aquí se terminó todo. Pero cuando ellos se sintieron así, Dios entra en acción. Y le dice, mira, yo sé, mi siervo murió, pero tranquilo, que la promesa todavía sigue vigente. Levántate, entra tú y todo este pueblo. Y eso es lo que Dios nos quiere decir. Dios no ha terminado, así que vamos a estar puestos sobre nuestros pies.